Hablar inglés no depende de tu nivel de inglés y sé que más de uno me va a querer saltar a la yugular por esto, pero quédate en este video y te voy a contar por qué. Déjame explayarme. Para quienes no me conocen, yo soy Teacher Lu, creadora de Rebel English. Me podés ir a seguir a mis otras redes. Tengo TikTok, tengo Instagram y ahora estoy retomando YouTube. Este formato me encanta porque siento que puedo ventilar un montón de cosas que quizá en otros formatos no. Y acá doy mucha información gratuita y muy valiosa. Rebel es una academia de inglés que se encarga de enseñarles a hispanohablantes inglés para que puedan hablarlo con confianza y con independencia en sus trabajos, en sus viajes y también a la hora de emigrar. Ahora sí, sin más preámbulos, empezamos. ¿Por qué digo esto que mencioné al principio, que hablar inglés no depende de tu nivel de inglés? Porque existe, y chicos, me anoté todo y estoy esperando hacer este video hace una banda, porque es algo de lo que realmente quiero hablar y de hecho he tenido muchos desacuerdos con colegas con respecto a este tema. Tengo acá mi machetito, pequeño machetito, pero para no olvidarme de cosas que me pidieron y esto que quería hablar. Bueno, retomando. Aviso que soy un poco larguera, suelo irme por las ramas, así que este video va a estar un poco larguito. No estoy de acuerdo porque siento que a veces el tema del nivel genera como una etiqueta que a su vez genera presión sobre las personas. Y a veces ustedes, y digo ustedes porque yo ya no, pero me llegó mi tiempo, se concentran tanto en adquirir un nivel C2, por ejemplo, que es como uno de los niveles más altos, se concentran tanto en eso que pareciera que aprender inglés es solamente una carrera en la cual hay que correr lo más rápido posible para llegar ahí. Ir como consumiendo y consumiendo y consumiendo información hasta llegar a un único puerto posible, que es tener el mayor nivel de inglés. No, no estoy de acuerdo con eso, porque adquirir el mayor nivel de inglés no solamente que querer hacerlo en 6 meses y rápido es totalmente incongruente, sino que además no tiene que ser el mismo objetivo para todo el mundo. Si vos lo que querés, por ejemplo, es emigrar, sí, vas a necesitar una cierta fluidez, pero eso no quiere decir que vos te tengas que petit suisse hasta llegar a ese nivel, porque no tiene sentido. Después, cuando llegues a la meta, vas a sentir que llegaste totalmente quemado o quemada, como decimos acá en Argentina, con un burnout impresionante y sin haber disfrutado del proceso. Entonces, siento que el tema del nivel debería servirnos a nosotros desde este lado, que somos quienes enseñamos, a entender más o menos qué tipo de información manejan ustedes, pero no debe ser una etiqueta que vos te pongas para llegar a otro nivel más. Tu objetivo tiene que ser comunicarte con independencia para, bueno, en mi caso, pues yo le enseño a ese tipo de personas para trabajar, para el trabajo que ya tenés, emigrar o para viajar si sos una persona que viaja recurrentemente al exterior. Entonces, ese es el motivo por el cual yo creo que el nivel de inglés no te... se me fue la palabra. Que el nivel de inglés no te limita. Eso quería decir, que el nivel de inglés no te limita. Siempre y cuando no te asfixies con tus propios estándares. Porque te va a limitar si vos, por ejemplo, recién empezás a estudiar. Fíjate lo que te estoy diciendo. No te estoy diciendo si tenés un nivel A1. No. Si recién empezás a estudiar y pretendes mañana poder hablar como si ya fueras nativo. Eso es asfixiarte con tu propio estándar. Eso es ser víctima de tu propia autoexigencia. Eso es lo que no tiene sentido. La calidad de las preguntas que vos te hagas en todo este proceso... No, lo dije mal, va de vuelta. El nivel de resultados que vos tengas, el tipo de resultado que vos tengas o el éxito que vayas a lograr en tus resultados va a depender de la calidad de las preguntas que te hagas. Si tu pregunta recurrentemente es ¿cómo hago para llegar al nivel C1, C2? Entonces, entre medio, vas a sentir siempre que algo te falta, que siempre hay algo que te falta por aprender. En cambio, fíjate cómo cambia, si tu pregunta es ¿qué puedo hacer hoy que me acerque un poco más a mi objetivo? Eso aliviana un montón la carga. Y además te ayuda a disfrutar de equivocarte, porque sí, equivocarte es un garrón. Estudiar inglés es incomodísimo al principio. Pero a ver, o sea, la vida misma es prueba y error. Si vos pretendes no equivocarte en ningún aspecto de tu vida para no pasar vergüenza, porque te da miedo o porque exponerte frente a los otros te da terror,
fíjate cómo estás en otros ámbitos de tu vida, no solamente en inglés, porque yo me doy cuenta, hablando con mis alumnos, que este miedo nunca es algo que tiene que ver solamente con inglés. Pero bueno, no voy a decir más porque yo psicóloga no soy, coach no soy, no me interesa hacerlo tampoco. Esta es como mi visión un poco más panorámica con respecto a todo, porque inglés no tiene que limitarse solamente a aprender inglés o saber reglas. Yo no trabajo así que si eso es lo que estás buscando, este video no es para vos. Entonces, teniendo en cuenta esto de que no estoy de acuerdo con etiquetarlos por niveles y decirle a uno, vos tenés nivel A1, vos tenés nivel A2, no. Si eso me sirve a mí para determinar ciertas cosas, sí, pero para ustedes yo considero que no. Con esto en mente, en su momento, cuando estaba estudiando, ni siquiera cuando empecé a dar clases, mucho antes de fundar Rebel, que no siempre fue Rebel, fue algo que siempre estuvo en mi cabeza, porque fui a academia desde muy chica, o sea, yo sé inglés de toda la vida, chicos, no les voy a mentir. Para mí sí fue fácil porque me empezaron a mandar inglés cuando tenía 7 años, entonces vos imagínate, y tengo 28, o sea, toda una vida hablando inglés. Para mí sí fue fácil en ese aspecto, pero entiendo que para otras personas no, y mucho menos si tenés que empezar de grande, que es cuando ya tenés obligaciones, un alquiler que pagar, cuentas que pagar, y ni me quiero imaginar si tenés personas a cargo. Esto estuvo en mi cabeza desde siempre porque así como me gusta inglés, me gustan un montón de cosas. Yo soy una persona muy ñoña por naturaleza. Es algo que en mi casa es muy normal ser un ñoño, por lo menos entre mis hermanos y yo. Es algo como muy naturalizado. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque al ser tan ñoña desde chica y al haber atravesado un idioma con clases tan rígidas, con un libro, con preguntas de sí o no, yes or no, in English, de grande me doy cuenta de que no le sirve a todo el mundo. O sea, vos, imagínate, venís petit suisse de trabajar, súper cansado, tenés una persona a cargo o no, simplemente tenés tus cuentas, tu vida, fuiste al gimnasio, fuiste al laburo, suponiendo que trabajás 8 horas y no más. Llegar a una clase de inglés y que la teacher te saque el librito y se ponga a explicarte reglas gramaticales. No, chicos, o sea, yo no estoy diciendo que aprender inglés tenga que ser Disneylandia, porque no. La gramática siempre va a estar en todos los idiomas porque así es como se construye un idioma, pero no tiene que ser el centro de todo. Y lo que la mayoría de la gente busca, o por lo menos esos son los mensajes que más recibo, es independencia y confianza en el idioma. Y esa independencia y esa confianza no viene de la mano de escalar de nivel ni de un método tradicional de clases. Viene de la mano de la prueba y el error. ¿Y eso cómo se logra? Practicando un montón. Pero no practicando desde el aire, sino practicando de manera metódica. O sea, con un método que a vos te permita no solamente llevar una rutina de estudios que sea acorde a la vida que tenés, que eso la mayoría de las academias no lo contemplan. En la mayoría de las academias como que vos te tenés que acomodar a la clase y no al revés. Bueno, acá lo hacemos al revés, la clase se acomoda a vos. Creo que además hay una probabilidad muy grande de que la persona termine dejando, porque no hay nada en el medio que lo motive o la motive a hablar. O sea, vos, si venís a una clase diciéndome, che, mira, yo la verdad que tengo intenciones de emigrar en un año, y bueno, yo no puedo tenerte un año estudiando inglés con reglas y sin hacerte hablar, porque vos el día de mañana vas a necesitar inglés para sobrevivir. Entonces no estoy de acuerdo, y hasta incluso hoy, después de toda la tecnología que hay, después de todo lo que existe para hacer de inglés una herramienta un poco más lúdica y llevadera, me parece hasta de chanta seguir trabajando con libros y seguir trabajando con una clase tan rígida y estructurada. Entonces, bueno, ese fue el motivo, mi experiencia principalmente, el motor por el cual terminé creando un método que me llevó un montón de tiempo, igual, chicos, porque antes no había inteligencia artificial. Eso fue lo que a mí me llevó a crear un método que no se rigiera pura y exclusivamente por la parte teórica. Ahora, ¿cómo hice para materializar eso en Rebel? Rebel no es... para empezar, hace muy poco que es Rebel. Debe hacer, no sé... a principio de año le cambié el nombre a la academia. Primero fuimos English and Culture, después fuimos Language and Culture,
y ahora somos Rebel. Digo somos porque siempre son mis alumnos y yo. Pasamos por muchos procesos. Obviamente que cuando empecé a dar clases, empecé de manera presencial en mi casa en un monoambiente de 2x2 a la hora de la siesta, porque después trabajaba 70 horas por día o trabajaba como 10 horas por día. Y en esas horas de la siesta recibía gente en mi casa y daba clases con una notebook, no te voy a mentir, hecha pija. Una notebook hecha pija que se caía a pedazos, así empecé. Después sí me empecé a volcar un poco más a lo digital y cuando ya tuve más herramientas tecnológicas y materiales, a eso me refiero, y más tiempo para empezar a estudiar un poco más el idioma, a terminar como de... No digo de perfeccionarme, porque el perfeccionismo la verdad que es una palabra que no me gusta, pero sí empezar a adquirir más herramientas como teacher desde este lugar, pude empezar a crear el método que hoy usamos y que pasó por un montón de modificaciones. El método 4 Steps, que dicho sea de paso, voy a dejar una parte del método explicado acá, pero voy a dedicarle otro video a mi metodología. Nunca fue 100% lo que yo quería, como que siento que siempre tiene como una vueltita de rosca más, pero en realidad va mutando porque va mutando de acuerdo a las necesidades de las personas, o sea, las necesidades del 95% de las personas que llegan a mis clases. Así que bueno, básicamente eso. Creé mi método y creé la academia porque a mí me rompía mucho los huevos salir del colegio a las 7:30 de la tarde, tener que ir a una academia a que la profe me sacara el librito, porque a fin de cuentas, si bien toda la parte teórica a mí en la academia me sirvió un montón, yo no aprendí a hablar gracias a eso. Yo aprendí a hablar porque siempre fui una ñoñaza bárbara y busqué las herramientas, incluso con mucho menos tecnología de la que hay hoy, para aprender a hablar. Yo iba a conversaciones en cafeterías con personas que querían aprender inglés, que hoy me acuerdo y digo, eso era cualquier cosa. Hablaba con otros compañeros de clases que sabían inglés, que no eran tantos tampoco. Cuando tuve mi primer computadora a los 10, me acuerdo que eran las computadoras esas de antes, que voy a dejar una imagen acá. Me acuerdo que no existía esto de que hubiera una aplicación para todo, pero sí existían muchos juegos online que aprovechaba un montón y siempre supe que la parte oral era lo que a mí más me interesaba, lo que a mí más me movía. Así que bueno, así fue como me fui abriendo paso cuando era mucho más chica, antes de empezar a dar clases y antes de empezar la facultad incluso. Y ese es el patrón que yo noto en mis alumnos también, que son personas que las que logran hablar inglés en un plazo dentro de todo corto, tipo menos de un año, son personas que suelen ser como yo, personas curiosas por naturaleza y que no se quedan solamente con lo que yo les doy en clases, sino que buscan por fuera también. Y bueno, para ir cerrando, el otro día un alumno me preguntó por qué Rebel se llama Rebel y eso también lo voy a contestar acá. Rebel se llama Rebel, de rebelde, porque yo creo que hoy, ante lo efímero de las redes y ante esta sensación o esta vehemencia colectiva de quererlo todo ya, rápido, sin esfuerzos o sin entender que hay cosas que sí conllevan un proceso bastante largo y que sí llevan tiempo, apostar a largo plazo y apostar a hacer un esfuerzo es una rebeldía. Lamentablemente vivimos en una época en donde todo parece ser inmediato y fácil, el éxito, el dinero, y pareciera que todo lo que vemos en redes genera un FOMO impresionante porque es esta sensación de que todo el mundo tiene de manera rápida y fácil lo que yo no. Y esa sensación generalizada en realidad es una mentira. Es una mentira porque nadie vive 100% como lo ves en redes sociales. Todos eligen mostrar en redes la parte feliz, que es una porción muy mínima de la vida de las personas. Entonces, apostar a aprender un idioma es una manera de rebelarse contra todo eso, porque aprender un idioma no es algo efímero, sino que es algo que implica el desarrollo de una habilidad, como lo es un hábito, a largo plazo. No algo que se debería ver en términos numéricos, como por ejemplo, voy a aprender inglés en 6 meses. No, eso
me parece una mentira grande como una casa, no existe. Entonces, es rebel por eso, porque rebelarse contra toda la mentira que nos genera angustia en un mundo en el cual todo es efímero, es una genialidad. Si llegaste hasta el final del video, comenta este video con una emoji. Te cuento que ahora sí, todas las semanas voy a estar subiendo un video distinto. Este primer video fue un poco mi reaparición en YouTube. Si no me conocías, puedes ver mis 2 videos anteriores que ya tienen un poco más de un año, pero todavía sirven, son videos para entrevistas laborales, si estás en esa. Si tu intención es emigrar o viajar, si sos una persona a la que le gusta viajar constantemente, voy a estar subiendo contenido con respecto a eso. No te olvides de seguirme en mis otras redes sociales. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Espero que hayas disfrutado de este video. Chao, chao.